paciente inicia en la etapa 1 con una saturación de oxígeno del 96%, frecuencia cardíaca de 79 y frecuencia respiratoria de 30. Termina en la etapa 7 con una saturación de oxígeno del 86%, frecuencia cardíaca de 92 y frecuencia respiratoria de 30. En el protocolo Bruce, la paciente inicia en la etapa 1 con una saturación de oxígeno del 96%, frecuencia cardíaca de 126 y frecuencia respiratoria de 25. Finaliza en la etapa 3 con una saturación de oxígeno de 84, frecuencia cardíaca de 89 y frecuencia respiratoria de 34. La paciente inicia en la etapa 1 con una saturación de oxígeno del 94%, frecuencia cardíaca del 79 y frecuencia respiratoria de 21. Termina en la etapa 6 con una saturación de oxígeno del 96%, frecuencia cardíaca 144 y frecuencia respiratoria de 36. En el protocolo Bruce, la paciente inicia en la etapa 1 con una saturación de oxígeno del 95%, frecuencia cardíaca 130 y frecuencia respiratoria de 24. Termina en la etapa 3 con una saturación de oxígeno del 87%, frecuencia cardíaca del 90 y frecuencia respiratoria de 35. Paciente inicia con una saturación de oxígeno de 97%, frecuencia cardíaca de 127 y frecuencia respiratoria de 28. Termina en etapa 9 con una saturación de oxígeno de 90%, frecuencia cardíaca de 191 y una frecuencia respiratoria de 49. Protocolo de Bruce. Comienza la paciente con una saturación de oxígeno de 95%, frecuencia cardíaca de 146, frecuencia respiratoria de 30. Termina la paciente en la etapa 5 con una saturación de oxígeno de 93%, frecuencia cardíaca de 159, frecuencia respiratoria de 50. La paciente inicia la etapa 1 con una saturación de oxígeno del 95%, frecuencia cardíaca de 134 y frecuencia respiratoria de 34, y termina en la etapa 6 con una saturación de oxígeno del 92%, frecuencia cardíaca de 195 y frecuencia respiratoria de 30. En el protocolo Bruce, la paciente inicia la etapa 1 con una saturación de oxígeno del 95%, frecuencia cardíaca de 134 y frecuencia respiratoria de 34. Y concluye en la etapa 3 con una saturación de oxígeno del 94, frecuencia cardíaca de 115 y 48 de frecuencia respiratoria.